Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, espero que estén bien. Vamos a empezar con con el último video sobre el crecimiento y desarrollo de los seres humanos. Ya vimos cómo pasa un neonato, qué es el periodo heptomadario, postheptomadario del neonato, qué es el periodo de un lactante mayor, lactante menor, cuánto crecen aproximadamente en estos periodos. Ya vimos también el periodo del preescolar y todas estas partes en las que el preescolar pues interactúa, ¿no? El descubrimiento del sí mismo, toda esta parte de las distintas etapas en el control de esfínteres, por ejemplo. Y bueno, la etapa escolar, que fue la última que vimos, ¿no? Que es esta parte en la que el niño ya está a punto de entrar a la adolescencia, pero bueno, todavía le faltan unos buenos añitos. Y es esta parte principal en la que ahorita vamos a comenzar nosotros. Esta etapa final, por así decirlo, que es la etapa de la adolescencia, antes de entrar a lo que es el adulto, ¿no? Es importante conocerlo porque a partir de aquí se pueden llegar a prevenir múltiples lesiones, múltiples infecciones, múltiples problemas que pueden llegar a generarse en cada una de estas etapas, ¿no? Y nos damos cuenta de que cada etapa es distinta, o sea, no son los mismos factores de riesgo de un neonato que de un adolescente. Entonces eso es importante empezarlo a analizar. Vamos a empezar rápidamente con el concepto de lo que es la adolescencia, ¿no? La adolescencia como tal se define como este periodo transicional entre la infancia a la adultez, es decir, el periodo en el que va a pasar de un niño a ser un adulto. Es este interlude entre las dos etapas. Lo principal aquí es que varía un poquito, ¿no? Algunas bibliografías van a encontrar solamente una adolescencia temprana y una adolescencia tardía, igual en ambos grupos, entre los 10 y los 20 años, ¿no? En otras, pues bueno, como es el caso del libro que utilicé, menciona que no, que las niñas, por ejemplo, tienen un inicio de la adolescencia entre los 10 a los 12 años y lo terminan hacia los 18. Mientras que los niños empiezan un poquito más tarde, entre los 12 a los 14 y lo terminan a los 20. De hecho, si recuerdan el video que hice sobre la etapa escolar, ahí menciono un poquito estos periodos de la etapa escolar. Y en las niñas, por ejemplo, va desde los 6 años hasta los 10 años, que justamente choca con el inicio de la adolescencia, y en los niños entre los 6 años hasta los 12 años, que choca igual con el inicio de la adolescencia. Lo más importante aquí dentro de la adolescencia, de este desarrollo, es que van a existir ciertos parámetros principales, ¿no? O ciertos principios generales que se deben cumplir. Por ejemplo, en las niñas, para que digamos que ya empieza con un desarrollo real entre aproximadamente quinto, sexto de primaria, ¿no? Que es la edad en la que cursaría estos 10 a 12 años, va a estar una ingurgitación mamaria. ¿Y qué es esto? Que básicamente va a crecer, según la clasificación de Tanner, que vamos a ver un poquito más adelante, el desarrollo de las mamas. En esta etapa, sobre todo entre los 12 a los 13 años en promedio, depende de factores socioeconómicos, incluso genéticos, neuroendocrinos, metabólicos, nutricionales, etcétera, se va a iniciar la menarquía, ¿no? La primera menstruación. En promedio, que les digo, entre los 12 y 13 años. Y con la menarquía se inicia la ovulación, ¿no? Y con esta ovulación, esta capacidad de gesta, es decir, pues ya pueden embarazarse, esta capacidad de lactancia y bueno, la capacidad propia de la menstruación, que es este fenómeno que va a ocurrir cada 28 días aproximadamente en las mujeres, ¿no? En los niños, pues va a ser un poquito diferente, porque el desarrollo, o cuando nos damos cuenta de que ya está en esta etapa de la adolescencia, va a ser principalmente por el crecimiento de los testículos, ¿no? Algunos hablan de que un crecimiento mayor a 2.5 centímetros, por ejemplo, ya es un síntoma, o más que un síntoma, ya es una característica común del crecimiento testicular, ¿no? Pero varía entre cada bibliografía. Grosso modo, el primer signo de crecimiento en cuanto a la adolescencia en general sería la engorgitación mamaria y el desarrollo de los testículos, uno para mujeres y el otro para hombres, ¿no? Y en los hombres, sobre todo cuando está esta parte del desarrollo de los testículos, pues empieza la espermatogénesis y la eyaculación, es decir, ya está igual esta capacidad de gesta, obviamente no como tal, sino esta capacidad de poder tener hijos directamente por
espermatogénesis, ¿no? A veces cambia un poquito y bueno, en ciertos momentos no, pero hay ocasiones y lo más común es que sí, ya esté esta capacidad de los espermatozoides, ¿no? Hay que entender que la adolescencia es un periodo que tiene un crecimiento somático, es decir, crece todo, crece el corazón, crece el hígado, crece el estómago, crece los huesos, obviamente, por ejemplo, el cartílago acromial y el cartílago y la clavícula, por ejemplo, que están influenciadas incluso de cierta manera por la testosterona, llegan a crecer de esta manera, ¿no? Ese crecimiento somático, los músculos se hacen fuertes, los huesos se hacen más fuertes, llega un momento en el que se detiene el crecimiento, etcétera, ¿no? Es este periodo amplio de la vida. Es un crecimiento genital, de hecho es el que se lleva el primer lugar. Veíamos que siempre había como esta jerarquización de ciertas zonas del organismo que se llevaban un crecimiento mayor o menor dependiendo de la etapa, ¿no? Por ejemplo, en el crecimiento del lactante, pues es el crecimiento neural, es decir, de su cerebrito, que llega hasta un 80-85% aproximadamente. En la etapa del escolar, por ejemplo, era el tejido linfoide, ¿no? Que es cuando más formaciones adenoideas tiene. Y en el adolescente, pues bueno, principalmente va a ser el crecimiento genital. ¿Por qué? Porque, bueno, se empiezan a desarrollar las gónadas y los caracteres sexuales. En este caso también se desarrollan los caracteres secundarios, ¿no? Vello púbico, glándulas mamarias, vello facial, el crecimiento de los distintos órganos gracias a hormonas. Vamos a ver un poquito más adelante un mini resumen del eje hipotálamo hipofisario gonadal. No es tema de este video, vamos a hacer otros apartados del sistema endocrino, pero bueno, ahorita no entra este video. Y también va a estar la parte de lo que es estas tres etapas que les estaba mencionando de la adolescencia, que es una adolescencia temprana, que es este periodo puberal, es decir, la pubertad como tal del adolescente. Luego un periodo medio en el que, bueno, está entre la transición entre un adolescente inicial y un adolescente tardío, por así decirlo, y justamente la tercera etapa, que es la tardía, ¿no? Esta etapa tardía que ya es cuando empieza, como dijeran coloquialmente, le empieza a caer el 20 de la situación en la que se encuentra y de lo que va a realizar en un futuro, ¿no? Va a ser un desarrollo de crecimiento general, o sea, en cuanto al crecimiento general es todo aquello que va a crecer en la persona. Y sobre todo va a estar influenciado por factores neuroendocrinos, genéticos y ambientales. Las mujeres crecen en promedio entre 20 y 23 centímetros y crecen algunos aproximadamente 23 kilos. Repito, esto está influenciado por periodos neuroendocrinos, por periodos, bueno, más que periodos, por condiciones genéticas, ambientales o neuroendocrinas. Y los hombres van a estar entre los 24 y 27 centímetros y van a terminar hacia los 25 kilogramos aproximadamente. O sea, es un crecimiento bastante grande, ya no es como lo que veíamos de, por ejemplo, en el preescolar, ¿no? 3 a 3.5 kilos y 6 centímetros, ¿no? Aquí ya es un crecimiento bastante mayor, pero repito, va a estar influenciado por factores externos a la persona, ¿no? Que básicamente modulan todo este crecimiento. El crecimiento neural y linfoide, bueno, en el neural básicamente va a ser este 5% restante, es decir, este pequeño porcentaje que ya había terminado de desarrollarse en el escolar. Recordemos que en el escolar llegaba hasta un 90-95%, y bueno, ya aquí va a terminar este desarrollo completo, por lo que también es importante la exploración artística, como vamos a ver un poquito más adelante, que de hecho es muy bueno, por ejemplo, en esta etapa, esta exploración artística, si ya desde niño, desde la etapa escolar, cuando ya tiene esta actividad viso y audiomotriz, donde desarrolla musculatura más fina para ciertas actividades, se ha expresado de mejor manera, ¿no? Y el crecimiento linfoide, aquí lo que ocurre es que hay un decrecimiento linfoide. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que crezca, pues va a hacerse más pequeño, es decir, existe el inicio de la involución y va a llegar al 50% de lo que tenía en el escolar, ¿no? Y esto que genera que se parezca mucho a lo que es el tejido linfoide del adulto, que básicamente ya es menos. Vamos a empezar a hablar ahora del crecimiento genital. En cuanto al crecimiento genital, es importante decir que las edades de cambio van a ser distintas, es decir,
empieza desde los 12, 13, 14, 15 años y en estas pueden tener un periodo incluso prepuberal o hasta una adolescencia tardía. O sea, aquí ya depende de, repito, factores neuroendocrinos, genéticos, metabólicos, nutricios, etcétera, ¿no? Es una regulación hormonal que básicamente genera que las personas tengan una condición distinta a lo largo de los años, ¿no? Y que por lo tanto no sea una condición igual para todos, es decir, hay quienes se desarrollan antes, quienes se desarrollan después. Sobre todo este desarrollo puede atraer problemas sociales y educacionales cuando no se enseñan las cosas como deben de ser, ¿no? Estos problemas sociales, estigmatizaciones y demás, y educacionales cuando tampoco ha habido una educación adecuada de cómo se va a cambiar el organismo a lo largo del tiempo. Para medir este cambio de crecimiento genital usamos algo que se llama la escala de Tanner. La escala de Tanner básicamente es una escala que tiene 5 estadios, ¿no? Es esta que está aquí. Sería el estadio 1, 2, 3, perdón. El estadio 1, 2, 3, 4 y 5, que serían estos que están acá. Entonces básicamente en el estadio 1, por ejemplo, vamos a ver que los genitales son completamente iguales a los de un niño. No hay ningún desarrollo, no hay vello púbico y no hay un crecimiento real. En el estadio 2, por ejemplo, ya hay cierta aparición a nivel de la sínfisis del pubis, pero todavía es muy delgado. Empieza a haber un hipercrecimiento de las gónadas, en específico del pene, por ejemplo, el ensanchamiento de la bolsa escrotal. En el estadio 3 ya empieza una población mayor a nivel de la sínfisis del pubis. Y pues bueno, por ejemplo, la bolsa escrotal se ha hecho mucho más grande, igual que los testículos. En el estadio 4 ya estamos hablando de que este vello púbico ya es muchísimo más grande, pero no ha tocado los muslos. Y en el estadio 5 ya llega hasta lo que son los muslos, y ahora sí ya podemos decir que es un desarrollo del adulto. Y en cuanto a las mujeres pasa exactamente lo mismo, ¿no? Lo primero será esta ingurgitación mamaria, que será en el estadio 2. En el estadio 1 básicamente es esta conexión completamente nula, ¿no? Al final de cuentas, porque es prácticamente de una niña. Luego ya empieza la ingurgitación mamaria, empieza este crecimiento, el desarrollo de la areola, del pezón, el botón mamario, y luego, bueno, empieza a desarrollarse para que en el estadio 5 de Tanner ya sea lo que es una glándula mamaria de un adulto. Y lo mismo pasa con el vello púbico, como se veía en los niños. Específicamente, primero no hay nada, luego empieza una pequeña población de vello púbico, pero prácticamente se confunde con la del abdomen, y empieza en la sínfisis del pubis, en los labios mayores, y aquí también, ¿no? Empieza en la sínfisis del pubis, aquí ya es mucho más espeso, sin llegar a tocar los muslos, y finalmente va a llegar a tocar los muslos con un crecimiento muchísimo más característico. También es importante mencionar que, por ejemplo, en los hombres el desarrollo básicamente se basa en la bolsa escrotal, en el crecimiento de los testículos y en la vascularización del pene, por ejemplo. Lo que les mencionaba, ¿no? Mayor a 2.5 centímetros, se podría decir que ya estamos iniciando la etapa. En las mujeres, sobre todo, lo que se va a ver, además del vello pubiano, es el desarrollo de las mamas, ¿ok? Y en ambos, pues bueno, va a estar el desarrollo de del vello pubiano. El pelo axilar, sobre todo, se va a desarrollar mucho después, bueno, 2 años después de que empiece a desarrollarse el vello pubiano. De hecho, si se dan cuenta, el vello pubiano, pues es básicamente de los primeros estadios de crecimiento que va a tener el niño, ¿no? El niño o la niña. Y sobre todo 2 años después, cuando está en el estadio 4, básicamente entre los 15 y 16 años, el vello axilar va a empezar a hacerse más prominente. Y junto con él, el desarrollo del vello facial, sobre todo en los hombres, ¿no? Esta parte de las mejillas, que es lo que conocemos como barba. También las funciones neuroendocrinas van a regular a las gónadas, sobre todo por este mecanismo que vamos a ver un poquito más adelante, del sistema hipofisiario gonadal. Y también la carga genética y las condiciones ambientales modulan el crecimiento, ¿no? Si es un niño que estuvo muy bien nutrido, pues bueno, va a tener un crecimiento bastante mayor. Si no estuvo bien nutrido, va a ser un crecimiento bastante menor. Y la carga genética, o sea, de esto depende muchísimas cosas, porque si los papás tuvieron un desarrollo, por ejemplo, precoz, por así decirlo, los niños van a tenerlo de la misma manera, porque es esta misma carga que se tiene alrededor de los años.
Ahora, en el crecimiento de otras partes del organismo, sobre todo nos vamos a dar cuenta que todo está regulado porque hay hormonas nuevas o que hay hormonas que se están hipersecretando, ¿no? Que básicamente habían quedado como un estado de latencia y ahorita en esa etapa pues ya se empezaron a soltar y ya están muchísimo más adecuadas. Les repito, se basa todo del eje hipotálamo hipofisario gonadal. Y por ejemplo aquí tenemos una pequeña representación. Por ejemplo, esta sería la hormona reguladora de gonadotropina, que llega y actúa sobre la hipófisis para que libere la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, que bueno, por ejemplo, esto tiene acción sobre gónadas, estimulando, por ejemplo, la espermatogénesis, el crecimiento de los ovarios, etcétera, ¿no? Ya son acciones muchísimo más pronunciadas. También existen otras hormonas a distancia, o bueno, mejor dicho, las hormonas no es que actúen solamente dentro de las gónadas, sino que también pueden actuar a distancia, como les mencionaba al principio, también el caso de la testosterona. Perdón, que por ejemplo en la testosterona, pues bueno, aparte de que actúa en el epidídimo y los vasos deferentes para esta parte de la espermatogénesis, también puede actuar a través de la cara, en el desarrollo de la cara y en esta relación cráneo-facial. Y sobre todo también vamos a tener que actúa sobre los cartílagos, principalmente para el crecimiento acromioclavicular. El acromión, que es básicamente esta punta de la espina de la escápula, y la clavícula, ¿no? Y también en el riñón, sobre todo para estimular esta parte de la eritropoiesis, que es parte de, o la eritropoyetina, ¿no? Que es parte de la generación de nuevas células sanguíneas. Aquí vamos a darnos cuenta que básicamente estas hormonas a distancia o este crecimiento que se ha producido va a generar una alteración en la fisonomía y la actitud del adolescente. ¿Qué quiere decir esto? Que la cara, los rasgos, el cuerpo, etcétera, pues bueno, va a empezar a cambiar y va a empezar a hacerse más como el de un adulto, ¿no? Ya no va a ser tanto como el de un niño, sino ya más como el de un adulto. Sobre todo, todas estas hormonas, todas estas regulaciones van a depender del desarrollo adecuado que se tenga. Y además de todos estos factores mencionados anteriormente, ¿no? Neuroendocrinos, los metabólicos, la carga genética, etcétera. La relación va a ser cefalocaudal, es decir, primero va a empezar a crecer desde arriba y luego hacia abajo, pero las extremidades inferiores son las que más crecen en este periodo, ¿ok? La cabeza y la cara cambian, sobre todo por esta relación entre los huesos de la misma cara, que ya se empiezan a desarrollar por completo, y como veíamos, ¿no? Que ya hay cierta neumatización completa de muchos huesos, por ejemplo, el frontal, ¿no? Que es a los 7 años que ya está más neumatizado, pues bueno, aquí ya básicamente son casi huesos de adulto, que obviamente necesitan estar muchísimo más adecuados a esta parte. Como les digo, la mandíbula se va a hacer más grande, específicamente este hueso mandibular y parte del maxilar. Por lo tanto, la nariz también se alarga, las fosas nasales se hacen más anchas. Y la rinofaringe, que es esta parte que cuando veíamos en niños, por ejemplo, estaba muy reducida y estaba muy próxima a la obstrucción. Aquí en adolescentes se hace mucho más ancha. ¿Qué quiere decir esto? Que está menos propensa a sufrir de alguna lesión por algún objeto extraño, por ejemplo. También se generan depósitos grasos alrededor del cuerpo, por ejemplo en las niñas en las caderas, esta forma característica como de pera, ¿no? De las mujeres, y los niños en tórax, esa forma característica de manzana, en tórax y abdomen. Y bueno, los signos vitales se igualan básicamente a lo que es el adulto, es decir, 60-100 de cardíaca, 12-20 de respiratoria, ¿qué más? 110-60, 110-70, 120-80 de TA, ¿no? De presión arterial. También ocurre una vascularización del pene, otra vez a través de ciertas hormonas, y de la próstata también, justamente ocasionada por los andrógenos. Y esto, como les digo, son hormonas a distancia que no solamente van a actuar en la región gonadal, ayuda al crecimiento o a los cambios de la voz por el ensanchamiento que tienen las cuerdas vocales y esta alteración del fenómeno de Bernoulli. Esta parte del vello genital se hace muchísimo más prominente y les digo, 2 años después, en el estadio 4 aproximadamente, el vello facial, ¿no? También junto con esta característica del vello axilar, que es estimulado principalmente por ciertas hormonas sexuales.
Las hormonas ováricas van a generar o van a regular la menarquía, que es básicamente, como les decía, ¿no?, entre los 12 y 13 años, y van a dar la capacidad de gesta y lactancia, es decir, una persona que ya empieza a menstruar, al final de cuentas, pues va a tener esta capacidad de gestación y de lactancia. Obviamente no se recomienda, pero bueno, ya está la capacidad. Y es justamente parte de los factores de riesgo que vamos a ver un poquito más adelante. También las hormonas ováricas ayudan al crecimiento de los ovarios, justamente, al crecimiento del útero, de las trompas y también de todo el aparato reproductor de la mujer. Sobre todo vamos a, como les digo, vamos a dividir a la etapa de la adolescencia en tres: la adolescencia temprana, la adolescencia media y la adolescencia tardía. En cuanto a la adolescencia temprana, básicamente lo que ocurre es que es la etapa puberal, es decir, cuando apenas acaban de salir de la etapa de la etapa escolar y bueno, ya entran a la etapa de la adolescencia. Es decir, por ejemplo, los primeros años de secundaria, ¿no? Aquí la vamos a dividir sobre todo en psicomotora, cognitiva y social. En la parte psicomotora es principalmente un crecimiento acelerado. Los chavitos empiezan a crecer rapidísimo. Son muy energéticos, es decir, necesitan tener una actividad constante porque si no se aburren, si no se les va la mente, si no, pues al final de cuentas ya no quieren hacer lo que se les dijo o cualquier otra situación. Es esta energía que debe de canalizarse de cierta manera, ¿no? Y existen también cambios posturales. Por ejemplo, en esta etapa de la adolescencia, específicamente durante todo este desarrollo, las curvaturas de la columna vertebral, por ejemplo, se hacen muchísimo más pronunciadas. Y existen cambios posturales adecuados a lo que va a ser la persona. También existen o empiezan a generarse ciertos mecanismos como la menstruación, les decía, lo de la menarquía, ¿no? Al final de cuentas entre los 12 y 13 años, las erecciones y eyaculaciones, ¿no? O derrames nocturnos que también pasan en ese tipo de etapas, ¿no? Que son muy comunes, pero que en ocasiones también hay que saberlas explicar. De hecho, también de esto se basa esta etapa de la educación sexual. En cuanto al área cognitiva, se hacen muy críticos, o sea, empiezan a pensar en todo y más que una etapa del porqué, como veíamos en el preescolar y en parte del lactante, esto es más, del preescolar sobre todo, esto es más como una crítica hacia el estado en el que se encuentra, ¿no? ¿Y por qué tenemos nada más estas oportunidades? O son muy críticos con los padres sobre todo, consigo mismos, generando un pensamiento muchísimo más científico, por así decirlo, mucho más crítico. En el área afectiva empieza este impulso sexual y pues bueno, en esta etapa lo que ellos hacen y lo que básicamente tienen para calmar ese impulso sexual, que después vamos a darnos cuenta que se manifiesta de distintas formas a través de los años, a través de las etapas. Por ejemplo, vamos a ver estos ciertos, entre comillas, mecanismos protectores de la adolescencia tardía, que bueno, hacen que este impulso sexual sea completamente diferente, ¿no? Pero en esta etapa temprana se calma, por así decirlo, gracias a la masturbación, la somatización y la sublimación, que son conductas comunes. También, por ejemplo, existe alguna tensión sexual entre dos amigos, se puede desarrollar la homosexualidad, que obviamente no es malo ni nada por el estilo. Simple y sencillamente es una de las características que puede llegar a tener, es decir, si pasa mucho tiempo con una persona y existe cierta relación muy buena y demás, pues bueno, puede desarrollarse esta tendencia homosexual. En cuanto a la parte social o el ámbito social, pues bueno, va a generarse esta autoafirmación, es decir, sentirse completamente libres, y va a buscar grupos que lo hagan sentir libres, ¿no? Sobre todo este reemplazo de figuras paternales, porque bueno, en casa ya no está esta sensación de libertad, no lo empiezan a comprender y demás, y bueno, busca lugares en los que sí lo quieran comprender. Y es donde puede ingresar a pandillas, ahí depende de los padres, de los maestros, etcétera, de explicados dedos que puede conllevar al ingresar a ciertos grupos, ¿no? Ahora, pasando a la adolescencia media, aquí ya empieza esta parte psicomotora del egocentrismo y el naturalismo. ¿Qué quiere decir esto? El egocentrismo es cuando ya yo me siento muy bien o empiezo a querer mi cuerpo, que eso es bueno, ¿no? Quererse a fin de cuentas, pero
También es una etapa muy común. Por ejemplo, los hombres empiezan a apreciar mucho su cuerpo, empiezan a querer hacer ejercicio, ver los músculos, etcétera. Y las mujeres sobre todo tienden a maquillarse, ¿no? Esto es parte mucho de la condición sociocultural en la que se desarrollen. Pero bueno, grosso modo es muy común este tipo de patrones, ¿no? Al final de cuentas. Y un naturalismo porque, bueno, los jóvenes quieren empezar a unirse a la naturaleza de cierta manera, teniendo ciertas conductas que apoyen a la naturaleza, ¿no? Cuidar el ambiente, cuidar los animalitos, etcétera. En cuanto a la parte cognoscitiva, empieza una parte como de acción-reacción, ¿no? Al final de cuentas empiezan a desarrollar hipótesis sobre lo que van a hacer y van a generar una acción sobre ella. Sobre todo en este tipo de etapa de la adolescencia media se generan las críticas a los sistemas sociales, es decir, a la política, a la cultura, a la religión, a todo lo que sea o a lo que no sea socialmente adecuado se le empieza a recriminar de ciertas maneras. En cuanto a la parte afectiva, lo que se empieza a generar es una idealización del amor real, es decir, buscar como esta media naranja, entre comillas, y la idealización del amor romántico. Sin embargo, empiezan muchos cambios de humor constantes y bueno, en este tipo como vamos a ver un poquito más adelante, ya empieza la rebeldía, ¿no? En el factor social, sobre todo, ya empieza la arrogancia con los padres y la rebeldía con los padres también. Es una lucha contra las personas mayores, es decir, es que tú no sabes porque no lo has vivido, es que yo sí sé, etcétera, ¿no? Esta parte de la rebeldía típica de la adolescencia. Esta rebeldía se ve todavía más influenciada, más acentuada cuando existen conflictos en casa, divorcios, peleas, etcétera. Todo esto lo único que va a generar es que el adolescente se sienta todavía peor y quiera expresarse de esa manera, ¿no? Y también van a haber actitudes reactivas y defensivas constantemente. Es decir, si lo tocas, reacciona pero súper violento y te empieza a querer atacar, te empieza a querer insultar y demás. No son estas actitudes reactivas y defensivas del adolescente. Ahora, en cuanto a la adolescencia tardía, la seriedad ante todo, ya empieza la parte psicomotora del equilibrio entre todas las demás características, ¿no? Ya empieza el equilibrio entre lo cognoscitivo, entre lo afectivo, entre lo social, etcétera, y en el crecimiento como tal. Y sobre todo esto va a generar una mejor capacidad recreativa porque bueno, al final de cuentas todo lo que es el cerebro y el desarrollo que se ha venido buscando se ha terminado, ¿no? Y ya estamos en esta etapa en la que ya somos casi adultos. En la parte cognoscitiva se desarrolla el yo, el super yo y el ello, que básicamente fueron proyecciones escritas por Freud que te muestran de manera consciente o inconsciente quién eres en ese momento, ¿no? Ahí les puse una pequeña representación en un medio diagrama de Venn. Por ejemplo, el yo es la realidad, o sea, yo quién soy, yo qué quiero, yo qué hago, yo qué busco. El ello es el que busca el placer, qué me hace feliz, qué me hace tener placer, etc. El super yo van a ser los aspectos morales de la personalidad, qué es bueno, qué es malo, por qué es bueno para mí, por qué es malo para mí, etc. Y sobre todo existe esta consolidación del pensamiento científico, es decir, todo el pensamiento ya se ha unificado y ahora sí empieza a poderse demostrar de una mejor manera. Y sobre todo un fenómeno de intelectualización, que quiere decir que es cuando las personas empiezan a pensar más en estas acciones a futuro, y también algunas personas pueden usarlo como una excusa, ¿no? De incluirse a ciertos grupos que sean muy intelectuales y demás. En cuanto a la parte afectiva, vamos a tener sobre todo la estabilidad en las relaciones, buscando una comunicación íntima con la pareja, es decir, aquí ya no se busca nada más esta parte del impulso sexual, sino que ya es toda esta comunicación íntima real y la estabilidad necesaria para lograr un momento adecuado, ¿no? Y bueno, se va a encontrar el objeto sexual en la pareja. ¿Qué quiere decir esto? Porque bueno, al final de cuentas se van a satisfacer todas aquellas situaciones, como veíamos anteriormente, del impulso sexual, que bueno, se satisfacían de otras maneras, como con la masturbación. Aquí ya no, aquí ya es con esta pareja real, al final de cuentas. Por eso se busca esta estabilidad en las relaciones y la comunicación íntima. En el aspecto social, sobre todo, va a haber una reconciliación. Veíamos en la etapa anterior cómo es que existe esta pelea con los padres y con los mayores, y bueno, aquí ya se busca la reconciliación.
Se podría decir entre comillas que estamos llegando a una madurez, porque básicamente lo único que conseguimos es autonomía y respeto, ¿no? Que nos respeten como personas y también respetar como personas a los demás. Y sobre todo esta madurez que se empieza a generar, toda esta parte de la reconciliación, la estabilidad, de conocerme más, de mi parte buena, de mi parte mala, etcétera, es sobre todo porque ya estamos llegando al rol de adulto, ¿no? Al final de cuentas ya estamos más cerca de allá que del principio, y por lo mismo es que esta parte del adulto pues ya necesita tener esta parte de madurez. Y bueno, ya para ir terminando, vamos a darnos cuenta que existen factores de riesgo del crecimiento, tal y como veíamos que existen de riesgo y de desarrollo. Antes de pasar al crecimiento, me gustaría hablar de desarrollo rápidamente, y es básicamente todo aquello que limite al desarrollo o al crecimiento o a la maduración, por así decirlo, de cada persona, ¿no? Al final de cuentas podrían ser socioeconómicos, políticos, etcétera. Por ejemplo, aquí en los factores de crecimiento, los agentes van a seguir siendo biológicos, infecciosos, son muy comunes que se enfermen a esta edad, pero ya entran otro tipo de problemas como los embarazos, las adicciones, problemas de iatrogenia, problemas socioculturales, etcétera. Es decir, todo aquello que lo produce de una manera bastante más difícil es lo que vamos a considerar como agente de la adolescencia, ¿no? En cuanto al huésped, sobre todo van a haber muchas manifestaciones sindrómicas que van a hacer que el adolescente no crezca, que se quede en una talla mucho más pequeña y que por lo mismo empiece con estas problemáticas generales del crecimiento. También puede existir una desventaja de crecimiento, no al final de cuentas que, por ejemplo, por tener Down, por tener cualquier otro síndrome, pues queden más chaparritos de lo que deberían de ser, por ejemplo. También podrían existir alteraciones neuroendocrinas como el enanismo, el hipotiroidismo, etcétera, que al final de cuentas pueden manifestarse en esta edad de la adolescencia. Y en el ambiente, pues bueno, básicamente va a ser todo lo que ya haya aprendido el joven, ¿no? Al final de cuentas, si en su hogar fueron buenas personas, si los trataron bien todo el tiempo y demás, pues va a ser una persona que va a reflejar ese tipo de actitudes. Pero si por el contrario hubieron carencias presentadas, hubieron maltratos, hubieron peleas, pues lo que ocurre es que va a darlas o va a tener este mismo patrón con sus amigos, con sus hijos y con todas aquellas personas a las que tenga en su vida, ¿no? Al final de cuentas, entonces estas carencias que se presentan van a ser las que determinen. Sobre todo, por ejemplo, aquí les puse un dibujo de la pobreza y de la tirada ecológica, ¿no? El agente causal sobre el huésped y el medio ambiente, que es todo lo que lo está rodeando al final de cuentas. Y bueno, aquí esta pequeña imagen de los factores de riesgo que pueden llegar a presentarse, ¿no? Estos que son, por ejemplo, de tipo metabólico, de tipo infeccioso, por ejemplo, de tipo neuroendocrino o cualquier alteración, la bulimia, anorexia, además, o sea, pueden llegar a presentarse en este tipo de pacientes. Y bueno, muchísimas gracias por haberme prestado su atención. Nos vemos en otro video. Gracias.